Todos conocemos a Mike Tyson, el campeón más joven de los pesos pesados, el hombre que podía acabar una pelea en menos de un minuto, el boxeador más temido de la historia. Pero pocos conocen al niño detrás del mito. Un niño que tartamudeaba, que fue víctima de abusos, que soñaba con ser amado y terminó siendo odiado. La historia de Tyson no es solo de boxeo, es la historia de la gloria y la ruina, del dinero y la miseria, de un hombre que pasó de ser Dios a ser demonio, y luego, contra todo pronóstico, volvió a levantarse. Porque la verdadera pregunta no es ¿cómo llegó a la cima? Ni ¿cómo cayó tan bajo? La verdadera pregunta es ¿qué hace de Mike Tyson un sobreviviente? Michael Gerard Tyson nació el 30 de junio de 1966 en Brooklyn, Nueva York, un barrio donde los sueños se extinguían antes de empezar. Su padre abandonó a la familia cuando Mike era apenas un bebé. Su madre, Lorna, luchaba contra la pobreza y la adicción. Mike era un niño frágil, tartamudo, con lentes y un carácter tímido. Y en un lugar como Brownsville, la timidez era una sentencia. A los 7 años, ya conocía el sabor de las burlas y de los golpes callejeros. El pequeño Tyson fue criado en medio de pandillas, drogas y violencia. Él mismo contaría más tarde, siempre tuve miedo. Miedo de que me golpearan, miedo de que me humillaran, y ese miedo fue lo que me convirtió en un peleador. A los 11 años, ya había sido arrestado varias veces por robo y peleas. Era un niño que parecía condenado a la cárcel o a la muerte temprana. Pero el destino le tenía preparado un giro inesperado. En un reformatorio, conoció a Bobby Stewart, un consejero y exboxeador. Stewart quedó impresionado al ver a un chico de apenas 13 años con una fuerza descomunal y reflejos naturales. Entonces tomó una decisión. Lo llevaría a conocer a su propio entrenador, un hombre que sería clave en la historia del boxeo, Cus D'Amato. Cus no solo vio talento en Mike, vio dolor, rabia y miedo, y entendió que, si lo moldeaba, podía transformarlo en una máquina de boxeo. Para Tyson, Cus fue mucho más que un entrenador. Fue el padre que nunca tuvo, el hombre que le enseñó disciplina, filosofía y autocontrol. Cus le repetía una frase que marcaría su vida. El héroe y el cobarde sienten lo mismo. Lo que los diferencia es lo que hacen con ese miedo. Pero el destino volvió a ser cruel. En 1985, un año antes de que Mike se coronara campeón, Cus D'Amato murió. Mike, con apenas 19 años, perdió al único hombre que lo había guiado. En entrevistas posteriores, Tyson confesó, cuando Cus murió, todo se volvió oscuro. Él era mi padre, mi protector, mi todo. Sin él, quedé perdido. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué habría sido de Mike Tyson si Cus D'Amato hubiese vivido más tiempo? Lo cierto es que, a pesar del dolor, el joven Tyson siguió entrenando, y muy pronto, el mundo entero escucharía su nombre. El 6 de marzo de 1985, un joven de apenas 18 años debutó profesional en Albany, Nueva York. Su nombre, Mike Tyson. Su rival, Héctor Mercedes. Duró un solo round. El mundo había presenciado el inicio de algo brutal. Durante los siguientes meses, Tyson acumuló victoria tras victoria. No eran simples victorias, eran ejecuciones rápidas, brutales, despiadadas. Los rivales caían en segundos, incapaces de resistir su fuerza, su velocidad y su ferocidad. En su primer año de profesional, peleó 15 veces. Ganó las 15, 12 de ellas por nocaut en el primer round. Era un fenómeno nunca visto en la historia del boxeo. La prensa lo llamó Iron Mike. El público lo convirtió en un ídolo. Los promotores veían en él una máquina de hacer dinero. En 1966, con solo 20 años, llegó la gran oportunidad. El título mundial de los pesos pesados frente a Trevor Berbick. En apenas 2 rounds, Mike Tyson se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de los pesos pesados. Un récord que aún hoy sigue vigente. Las imágenes recorrieron el planeta
Un joven musculoso, con mirada asesina, destrozando a un campeón consolidado. Era el nacimiento de una leyenda. Pero lo que realmente impactaba no era solo su fuerza, era su estilo. Tyson no bailaba como Ali. No boxeaba a la distancia como Foreman. Tyson avanzaba sin miedo, esquivando con la cintura y lanzando combinaciones explosivas que parecían de videojuego. En palabras del periodista José Torres, Tyson no peleaba como un hombre, peleaba como una fiera enjaulada. En 1987, unificó los títulos de la AMB, la CMB y la FIB. Mike Tyson se convirtió en el campeón indiscutible de los pesos pesados, el más joven, el más temido, el más invencible. Cada pelea era un espectáculo. Contra Larry Holmes, un ex campeón legendario, Tyson ganó por nocaut en el cuarto asalto. Contra Michael Spinks, considerado un verdadero desafío, lo destrozó en apenas 91 segundos. Ese combate se convirtió en uno de los más vistos de la historia del boxeo. El mundo estaba hipnotizado. Los estadios se llenaban. La televisión vendía millones de dólares en pay-per-view. La gente no quería ver si Tyson ganaba. Quería ver cuánto tiempo resistía a su rival antes de ser aniquilado. Fuera del ring, Tyson se convirtió en una figura mediática. Era portada de revistas, rostro de comerciales, estrella en programas de televisión. El niño pobre de Brooklyn ahora vivía en mansiones, rodeado de lujos y excesos. Pero aquí aparece un contraste brutal. Mientras el público lo veía como un gladiador invencible, Tyson seguía siendo, en lo profundo, aquel niño temeroso y vulnerable. Un joven sin la guía de Cus D'Amato, rodeado de aduladores, falsos amigos y manipuladores. Él mismo lo diría años después. Yo era un chico con mucho dinero y sin idea de cómo vivir. Me estaban devorando vivo. En ese ascenso meteórico, Tyson tocó la cima. Era el campeón indiscutible del mundo. Pero como toda historia, que sube demasiado rápido, también estaba destinada a caer. Y aquí surge la gran pregunta: ¿era Tyson realmente un campeón imparable o simplemente un muchacho roto con fecha de caducidad? A finales de los años 80, Mike Tyson era el hombre más temido del planeta. El campeón indiscutible de los pesos pesados, con una fortuna que crecía a pasos agigantados. En 1988, se estimaba que ya había ganado más de 100 millones de dólares. Un chico que había crecido sin nada, ahora lo tenía todo. Pero ese todo también incluía demonios. Tyson comenzó a gastar como si el dinero nunca fuera a acabarse. Autos de lujo en colecciones absurdas, mansiones vacías que apenas visitaba, relojes bañados en diamantes, fiestas interminables. Incluso llegó a tener un tigre de Bengala como mascota, al que paseaba por su jardín como si fuese un perro. En una ocasión, compró una bañera de oro sólido, valuada en más de $2 millones. En otra, regaló autos a desconocidos en la calle solo por diversión. La fortuna que Cus D'Amato soñó como un símbolo de seguridad se convirtió en gasolina para un tren desbocado. Pero los excesos no eran solo financieros. El alcohol, las drogas y las mujeres entraron en su vida como una avalancha. Mike Tyson, a sus 21 años, estaba rodeado de aduladores, abogados, promotores y amigos que vivían de su éxito. En 1988, se casó con la actriz Robin Gibbons, en lo que parecía una unión de cuento de hadas. Pero pronto la relación se convirtió en un espectáculo público de peleas, escándalos y acusaciones. En una entrevista televisiva, Robin lo describió como maníaco depresivo frente a todo Estados Unidos, mientras Tyson, a su lado, parecía incapaz de reaccionar. La prensa lo destrozó. Su imagen de campeón indestructible empezaba a mostrar grietas. En 1990, llegó el golpe más inesperado. Tyson perdió su título mundial frente a Buster Douglas en Tokio. Un combate que nadie pensaba que podía perder. Douglas, un rival considerado promedio,
Lo noqueó en el 10º round. Fue la sorpresa más grande en la historia del boxeo. Tyson ya no era invencible. El mito comenzaba a desmoronarse. 2 años más tarde, la tragedia se profundizó. En 1992, Tyson fue acusado de violación por Desiree Washington, una joven concursante de Miss Black America. El juicio fue un circo mediático. Por un lado, miles de fanáticos defendían a Tyson, asegurando que era víctima de una trampa. Por el otro, la sociedad exigía justicia. Finalmente Tyson fue declarado culpable y condenado a 6 años de prisión. Tenía apenas 25 años. El campeón más joven de la historia ahora estaba detrás de los barrotes, reducido a un número en el sistema penitenciario. Él mismo recordaría años después. Cuando cerraron la celda, supe que no era Iron Mike, era solo Mike, un chico perdido que había destruido su vida. En la cárcel, Tyson intentó reconstruirse. Pasaba horas entrenando, leyendo filosofía, religión y biografías. Incluso se convirtió al Islam durante su encierro. Pero también vivía atormentado por la rabia, la soledad y la sensación de haber caído del Olimpo. Los noticieros del mundo mostraban imágenes del ex campeón entrando a juicio esposado, y la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿cómo el hombre más temido del planeta terminó encerrado tras los barrotes? Tyson salió en libertad en 1995, tras cumplir 3 años de condena. Tras su salida de prisión, Tyson tenía un objetivo claro: recuperar lo que una vez fue suyo. El mundo del boxeo lo esperaba con morbo y expectación. ¿Sería aún el monstruo de antes o la cárcel lo había roto para siempre? Su regreso fue inmediato. En sus primeras peleas, Mike volvió a destrozar a sus rivales en segundos. La gente gritaba su nombre, las arenas se llenaban, los titulares regresaban. Parecía que Mike Tyson estaba de vuelta. En 1996, Tyson recuperó 2 títulos mundiales frente a Frank Bruno y Bruce Seldon. El mito del invencible renacía, pero con una diferencia. Ahora estaba más ansioso, más violento, más inestable. Y entonces apareció un hombre que marcaría su destino. Evander Holyfield, un boxeador de fe cristiana, disciplinado, con nervios de acero, el opuesto total de Tyson. En noviembre de 1996 se enfrentaron por primera vez. El mundo esperaba ver a Tyson arrasar, pero ocurrió lo impensado. Holyfield lo dominó con paciencia, resistencia y técnica. En el round 11, el árbitro detuvo la pelea. Holyfield había derrotado a Mike Tyson, una derrota humillante que nadie había anticipado. Para Tyson, aquello fue insoportable. Había regresado de la cárcel para recuperar su corona y un hombre tranquilo, sereno, lo había despojado de ella. Se programó una revancha inmediata. El 28 de junio de 1997, el mundo entero sintonizó el combate conocido como The Sound and the Fury. Las apuestas eran millonarias, la tensión insoportable. El primer round fue una guerra. Tyson salió con furia. Holyfield resistió con calma. En el segundo round, un cabezazo de Holyfield cortó la ceja de Tyson. Tyson se enfureció. En su mente lo vio como una trampa, una falta de respeto. La rabia empezó a nublar su juicio. Y en el tercer round ocurrió una de las escenas más infames en la historia del deporte. Mike Tyson se acercó, abrió la boca y mordió la oreja derecha de Holyfield, arrancando un pedazo de carne. Holyfield gritó de dolor y saltó de espanto. El árbitro detuvo la pelea. El estadio enloqueció. El público no podía creer lo que veía. Pero Tyson no se detuvo. Segundos después volvió a morderlo, ahora en la otra oreja. El árbitro descalificó a Tyson de inmediato. La escena le dio la vuelta al mundo. Los noticieros lo repetían una y otra vez. El hombre más temido del planeta, reducido a un predador incapaz de controlar sus impulsos.
La prensa lo llamó el caníbal del ring. El público lo abulló. Miles de fanáticos rompieron sus camisas y carteles. En cuestión de segundos, Tyson pasó de ser un gladiador a ser un villano mundial. La Comisión Atlética le quitó la licencia de boxeo y lo multó con $3 millones. Por un momento pareció que la carrera de Tyson había terminado para siempre. En entrevistas posteriores, Tyson confesó: «Perdí el control. Estaba en un lugar oscuro. No era un boxeador esa noche. Era solo un animal». Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué hace que un hombre que fue entrenado para dominar sus miedos termine siendo dominado por ellos en el momento más crucial de su vida? La mordida a Holyfield no solo marcó su carrera, marcó su vida entera. Un antes y un después. Tyson volvió a pelear años más tarde. Incluso recuperó victorias. Pero la imagen del campeón feroz había quedado manchada para siempre por ese acto de desesperación. La caída ya era irreversible. Después del escándalo con Holyfield, la carrera de Mike Tyson nunca volvió a ser la misma. Y fuera del ring, su vida personal se convirtió en un caos absoluto. El dinero, que parecía infinito, comenzó a desaparecer a una velocidad absurda. Tyson había ganado más de $300 millones en su carrera, pero los gastos eran tan excesivos que parecía estar cavando un pozo sin fondo. Compraba mansiones en distintas ciudades que ni siquiera visitaba, autos de lujo que terminaban abandonados en garajes, joyería bañada en diamantes que perdía en fiestas. La prensa reportaba que en un solo año podía gastar más de $10 millones. En una ocasión, contrató un grupo musical famoso solo para que tocaran en su sala de estar. En otra, gastó miles de dólares lanzando billetes desde su limusina a desconocidos en la calle. Las demandas también comenzaron a acumularse. Exesposas, exempleados, rivales y socios lo llevaron a los tribunales una y otra vez. En el año 2003, la noticia sacudió al mundo. Mike Tyson, el hombre que había ganado cientos de millones, se declaraba en bancarrota. Pero lo peor no era el dinero, era su mente. Tyson cayó en una profunda depresión. Las drogas y el alcohol se convirtieron en refugio para escapar de una realidad insoportable. En entrevistas confesó haber tenido pensamientos suicidas. En un momento de desesperación llegó a decir: «Muchas veces pensé en quitarme la vida. Me odiaba. No entendía quién era sin el boxeo». El hombre que alguna vez fue considerado el más fuerte del planeta, ahora estaba derrotado por sí mismo. No quedaba ni rastro del joven feroz que Cus D'Amato había moldeado. Su última pelea profesional llegó en 2005 contra Kevin McBride. Tyson, visiblemente cansado y fuera de forma, abandonó en el sexto round. Después confesó ante la prensa, con lágrimas en los ojos: «Ya no tengo corazón para esto. Estoy acabado». Y con esa frase se cerraba un capítulo. El campeón más joven de los pesos pesados se retiraba, sin títulos, sin dinero, sin gloria. Mike Tyson había tocado fondo, pero lo que nadie esperaba es que aún había un último giro en su historia. Después de tocar fondo en 2005, el nombre de Mike Tyson parecía condenado al olvido. Un ex campeón arruinado, adicto, con una reputación destruida. Pero la vida siempre da segundas oportunidades, y Tyson, contra todo pronóstico, supo aprovecharlas. Al retirarse del boxeo, se dedicó a sanar. Ingresó en programas de rehabilitación, buscó ayuda espiritual, intentó reconciliarse consigo mismo. En ese proceso, comenzó a mostrar un lado que el mundo nunca había visto, el de un hombre vulnerable, arrepentido, dispuesto a reírse de sí mismo. Hollywood llamó a su puerta. En 2009 apareció en la película The Hangover, ¿Qué pasó ayer?, interpretándose a sí mismo, con un papel breve pero icónico. El público, en lugar de abullarlo, lo celebró.
Por primera vez en mucho tiempo, Mike Tyson hizo reír al mundo. Ese fue el inicio de una transformación. Tyson empezó a dar entrevistas en las que se mostraba honesto, reflexivo e incluso filosófico. En lugar de hablar con arrogancia, hablaba de humildad, de dolor, de redención. Frases como, «Soy una persona muy diferente ahora. Antes quería destruir a todos. Hoy solo quiero paz». El público descubrió un nuevo Tyson, no el monstruo del ring, sino un hombre que aceptaba sus errores y buscaba crecer. En 2013 presentó su monólogo teatral Mike Tyson Undisputed Truth, dirigido por Spike Lee. En él, Tyson narraba su vida en un escenario, con crudeza y humor, confesando excesos, derrotas y aprendizajes. La obra fue un éxito. La gente entendió que detrás de los puños había una historia humana que merecía ser contada. Pero la mayor sorpresa llegó con los negocios. Tyson, que alguna vez se había arruinado, encontró en el cannabis legal una mina de oro. Fundó Tyson Ranch, una empresa de producción y distribución de marihuana medicinal. El negocio creció de manera impresionante, generando millones de dólares y devolviéndole estabilidad financiera. Al mismo tiempo, se convirtió en una figura popular en Internet con su podcast Hotboxing with Mike Tyson, donde conversa con atletas, músicos, actores y empresarios. En esos episodios, Tyson aparece relajado, sonriente, reflexivo, compartiendo su sabiduría callejera con el mundo. Y como si el círculo necesitara cerrarse, en 2020, a sus 54 años, Tyson regresó al ring para una exhibición contra Roy Jones Jr. Aunque ya no era el feroz joven de los 80, sorprendió al mundo mostrando fuerza, disciplina y sobre todo pasión por el boxeo. Hoy, Mike Tyson ya no es visto como el hombre más temido del planeta, es visto como un sobreviviente, un símbolo de resiliencia, un hombre que cayó al infierno y logró levantarse. Él mismo lo dijo con una frase que resume toda su vida: «Dios me humilló para que pudiera aprender a ser humilde». ¿Qué define a un hombre? ¿Sus triunfos? ¿Sus fracasos? ¿O su capacidad de levantarse después de haber caído? La historia de Mike Tyson es la historia de la gloria y la tragedia, del miedo convertido en furia y de la furia convertida en redención. Una vida que nos recuerda que incluso los gigantes llevan dentro un niño roto que busca amor. Ese niño, después de perderlo todo, finalmente encontró la paz. Y si quieres ver otra historia de redención, de cómo Hollywood exprime a sus estrellas, te invito a que veas este video de Brendan Fraser.